por la invitación. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al Club de Páncreas del Perú por la invitación para poder conversar con ustedes sobre el perfil molecular del cáncer de páncreas. Sin duda, el cáncer de páncreas es un reto de tratamiento para los siguientes años, ¿no? Solamente para el 2030 esperamos o se espera que el incremento de los casos y de las muertes ocupen ya un segundo lugar, lo que implica un gran reto para todos los que hacemos tratamiento de las neoplasias digestivas. Los regímenes conocidos estándar para el tratamiento de esta enfermedad, como FOLFIRINOX y gencitabina abraxane, son una pequeña muestra de los pocos avances que se han dado en los últimos años. Lamentablemente, muchas de las estrategias terapéuticas estudiadas al momento no dieron los resultados, como vamos a ver más adelante, que se esperaba. Y parte de la razón por la cual esos resultados no se consiguieron tiene que ver con la biología del tumor, de este tumor, ¿no? Lamentablemente, los avances en cuanto a los biomarcadores desarrollados ha ido rezagada en esta enfermedad, a diferencia de otras neoplasias como cáncer de colon o cáncer de mama. Una de las causas más importantes de la resistencia o de la dificultad para tratar este tumor es el microambiente tumoral. En el cáncer de páncreas se considera básicamente un tumor no inmunogénico o con baja o pobre antigenicidad, es decir, que tiene poca capacidad de producir antígenos. El estroma del tumor es un estroma desmoplásico, rico en fibroblastos, y que sirve como barrera para la llegada adecuada de los tratamientos hacia la célula tumoral. Se han descrito por lo menos cuatro mutaciones drivers. Estas cuatro mutaciones drivers son básicamente mutaciones en el KRAS, mutaciones en el P53, mutaciones en SMAD4 y mutaciones en el gen supresor dependiente de quinasa 2A. Estas mutaciones en total, en general, ocurren en más del 50% de los casos. Pero una de las grandes dificultades que tenemos en el cáncer de páncreas es que no solamente existen estas mutaciones, sino que existe una serie de mutaciones que se presentan con menor frecuencia, en menos del 5% de los casos, que son múltiples. En esta gráfica podemos ver cómo, a diferencia de otros tumores, como por ejemplo el GIST, donde tenemos una mutación driver como es la de CELKIT predominante, o tenemos en el melanoma, por ejemplo, mutaciones en el BRAF que se presentan en un gran grupo de pacientes, o mutaciones como en pulmón en el EGFR. Sin embargo, en cáncer de páncreas nosotros vemos esta línea punteada, múltiples colores. Esto implica de que las mutaciones lideradas, que son las cuatro que hemos mencionado, no son las únicas y existe una gran variedad de mutaciones en múltiples genes que se presentan en menos del 5% de los casos. Esto ha hecho que los diferentes estudios en los que se ha dirigido tratamientos con la intención de bloquear una sola de estas vías hayan fallado y hayan sido negativos. ¿Por qué? Porque, como volvemos a repetir, hay más de una mutación o más de una alteración o más de una vía sobreactivada en este tumor. Estas mutaciones drivers que he mencionado están lideradas por la mutación en KRAS. KRAS se presenta en más del 90% de los casos de los tumores de páncreas, seguida por mutaciones en el CDKN2A, que es un gen supresor, y el P53 hasta en el 70% de los casos, y más del 50% de los casos presentan mutaciones en SMAD4. Que se presenten estas cuatro mutaciones a la vez es poco frecuente y se presenta en menos del 40% de los casos. Se ha podido relacionar, y vamos a ver esto con más detalle en los slides siguientes, que estas mutaciones pueden tener relación con el comportamiento clínico. Por ejemplo, los pacientes que tienen mutaciones en SMAD4 suelen tener tumores con un marcado incremento del CA19-9 que suele estar sobre 400 en este grupo de pacientes.
La mutación más frecuente y que lidera probablemente la capacidad de proliferación y metástasis de esta enfermedad son las mutaciones en la vía del RAS. Esta es una vía que cuando está alterada estimula la proliferación celular e inhibe la apoptosis. Lo que se ha encontrado, y esto ha sido publicado recientemente en el último congreso de ASCO, es un análisis que nos lleva más allá. No solamente importa que exista la mutación, sino dónde está esta mutación en el gen KRAS. Las mutaciones en el KRAS pueden tener diferentes variantes. Y en este estudio que me pareció interesante, que incluyó a más de 1.400 pacientes, se ve cómo algunas de estas específicas variantes en el KRAS pueden producir o están relacionadas a mayor sensibilidad a algunos regímenes basados en 5FU. Entonces pueden ser predictivas de respuesta para las combinaciones de medicamentos basados en fluoropirimidinas como el FOLFIRINOX. El 10% de los pacientes con cáncer de páncreas son llamados wild type o al KRAS o no tienen mutaciones en KRAS. Lo importante en este grupo de pacientes es que se ha visto que a pesar de que el KRAS no está mutado, existen otras mutaciones en la vía del BRAF en este grupo de pacientes. Muchos pacientes con mutaciones en KRAS, si tuvieran mutaciones en BRAF, podrían tener un tratamiento target dirigido, ya que, por ejemplo, los medicamentos que se usan en melanoma, como que tienen esta mutación en BRAF, podrían ser utilizados o probados en esta neoplasia y en este 10% de pacientes que suelen ser negativos a mutaciones del KRAS. Por otra parte, se ha visto que no solamente importa el tener la mutación, sino la asociación de las otras mutaciones en conjunto. En este slide podemos ver el inmunofenotipo del cáncer asociado a las mutaciones genéticas o los cambios más frecuentes, a las asociaciones de mutaciones más frecuentes. De acuerdo a estas asociaciones, se puede dividir a los tumores en tres grupos. Los tumores que tienen o un componente o un fenotipo de inmunoescape y que normalmente tienen las mutaciones drivers que hemos mencionado, KRAS, P53, CDKN2A y SMAD4, pero además tienen mutaciones en PI3 y el MET. Este grupo de pacientes pueden tener en su estroma, del tejido tumoral, una gran cantidad de linfocitos T reguladores y macrófagos M2. Como sabemos, esta cantidad de linfocitos T reguladores y macrófagos M2 en el estroma del tumor producen un ambiente inmunosupresor. Que es de mejor acceso para el crecimiento del tumor. Este inmunofenotipo se relaciona con un pobre pronóstico y con un alto grado de transición epitelio-mesénquima en estos clústeres tumorales. Por otra parte, cuando existe mutaciones en conjunto, o se suman mutaciones en conjunto que incluyen dos de las drivers, como KRAS y P53, pero se agregan a otros genes como STK11 o SMARCB1, cambia este inmunofenotipo y ya no tenemos un ambiente de inmunoescape, sino lo que llamamos un inmunoenriquecido. Y cuando se ve esta asociación de mutaciones, se ha visto que el ambiente ya no es inmunosupresor, sino está rico en linfocitos CD8 positivos, CD3, lo que le da un mejor pronóstico a este grupo de pacientes. Por otro lado, cuando existen las dos mutaciones drivers que hemos mencionado antes, como KRAS y P53, pero se agrega JAK3, cambia completamente este inmunofenotipo y se convierte en un inmunofenotipo llamado exhausto, donde existe una amplificación del PDL1 y hay una pérdida de los genes reparadores y se asocia a un pronóstico malo de este grupo de pacientes. Entonces, nosotros podemos ver en este slide que no solamente importa tener determinadas mutaciones o cambios genéticos, sino cómo
se suman las otras mutaciones a las que ya existentes drivers, van a marcar el inmunofenotipo de estos tumores. Estas aberraciones genómicas, o sea, aberraciones en el DNA, se pueden dividir en genomas estables, genomas dispersos, genomas reorganizados localmente o genomas inestables. Y esto en realidad va a depender de cuántas variantes, de la suma de las variantes que se producen en el DNA. En rojo vamos a ver las variantes que son accionables o que han sido susceptibles de tratamiento actualmente. ¿Qué quiere decir? Mientras más variantes o más inestable sea el genoma, mayor posibilidad de en el momento, encontrar algún tratamiento para este tipo de tumor. Hemos hablado entonces de las variables genómicas. Ahora vamos, que tienen que ver con el DNA. Ahora vamos a hablar de las variables relacionadas al RNA. Este es un gráfico, en realidad, resumen, que para los que tienen interesados están interesados en ahondar en esto, resume los 3 estudios más importantes que se han hecho utilizando estudios de RNA, que son el estudio de Collinson, de Bayliss y de Moffitt. Para resumir, estos 3 estudios podemos decir que los 3 coinciden en que hay 2 tipos importantes de tumores de páncreas, los llamados basal-like y los llamados clásicos. Estos basal-like corresponden lo llamaron de otra manera en el de Bayliss escamoso y lo llamaron de otra manera en el de Collinson, le llamaron cuasi-mesenquimal, pero son básicamente lo mismo. Y bueno, para resumir entonces, según estos análisis de RNA, tenemos 2 tipos de tumores básicamente bien diferenciados, el basal-like y el clásico, y que se diferencian por su comportamiento clínico y por su agresividad, teniendo mucho mejor pronóstico los clásicos que los basal-like. He puesto esto, no me voy a entrar en detalle, pero sí quería colocarlo porque todos conocemos al grupo del Cáncer Genome Atlas Research Network, que es el grupo que hizo la clasificación para cáncer de colon en los subtipos que ya conocemos. Este grupo, que lo que hace es unir o integrar tanto la genómica, transcriptómica y la proteómica, analizaron 150 pacientes con cáncer de páncreas y básicamente el resumen al que llegaron este grupo de investigadores de consorcio es que efectivamente corroboran lo que hemos mencionado en el slide anterior. Hay 2 grupos básicos bien diferenciados de cáncer de páncreas, el clásico y el basal-like, con las características que ya hemos mencionado. Ellos también identificaron las mismas mutaciones drivers que hemos mencionado anteriormente y algo importante, ellos encontraron que en los pacientes que son KRAS wild type o que no tienen mutaciones en KRAS, había fosforilación aumentada en el mTOR. Por lo tanto, estos pacientes podrían recibir everolimus, por ejemplo, si es que tenían o eran wild type y tenían mayor fosforilación en esta vía. Este es un estudio en el cual me voy a detener un poco más, que es el estudio COMPAS. Y me voy a detener un poco más porque es quizás uno de los estudios donde he encontrado mayor aplicabilidad a nuestra práctica diaria. En este estudio, realizado por el grupo canadiense, se incluyeron pacientes que tenían enfermedad metastásica y enfermedad localmente avanzada. Ellos hicieron una secuenciación genética, estudiaron GATA6 por hibridación, estudiaron el ARN y ellos, después de tomar una muestra y analizar todo esto, los pacientes recibieron los esquemas estándar de tratamiento o FOLFIRINOX o gencitabina, nab-paclitaxel. ¿Y qué encontraron ellos? Ellos encontraron una característica importante. Ellos encontraron que el 24% de sus casos eran basal-like, el 76% de sus casos eran clásicos. En los slides anteriores mencionamos que el subtipo clásico es el de mejor pronóstico, de alguna manera, o respuesta a algunos tratamientos, que el basal-like. Ellos encontraron también que había una clara relación entre la presencia de GATA6 demostrada por hibridación in situ. El tipo clásico expresaba claramente GATA6, como vemos en la parte superior de esta diapositiva, mientras que el basal-like no la expresaba. Por lo tanto, propusieron que GATA6 podría ser un
marcador surrogado importante para determinar si es de tipo clásico o de basal-like. Este es un marcador que podría ser realizado en nuestras instituciones, porque en muchas de nuestras instituciones están capacitadas para hacer hibridación. Podría ser una alternativa importante para diferenciar a estos dos grupos que tienen un comportamiento clínico diferente. Ellos también encontraron, además de lo que ya hemos mencionado y de los drivers que hemos mencionado, encontraron que había un grupo que podría tener mayor sensibilidad, un grupo nuevo que podía tener una mayor sensibilidad a la quimioterapia, y fue a los que tenían más de 200 variantes en el DNA, ¿no? Y los llamaron inestables. Ellos también encontraron que el 40% de los pacientes tenían mutaciones a las cuales llamamos accionables, es decir, que se encuentra una mutación para la cual ya se ha estudiado algún medicamento en alguna otra neoplasia. Por ejemplo, el 12% de los pacientes que eran KRAS wild-type podían tener mutaciones en BRAF o podían tener amplificación del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, o te podían tener otros genes de fusión. Y aquí vemos ya algunos targets que se han utilizado en otras neoplasias que podrían ser susceptibles de tratamiento. Encontraron que el 9% de los casos tenían, por ejemplo, mutaciones en BRCA, para los cuales ya sabemos hay mayor sensibilidad a los platinos. 25% de los casos que que tenían mutaciones en KRAS, ocurrían otras mutaciones que son accionables, como mutaciones en ER2. Herceptin es un tratamiento para estas mutaciones, por ejemplo. Incluso algunos tenían mutaciones en un gen conocido por nosotros, que es el gen de fusión ABL, para el cual puede darse tratamiento con imatinib. Entonces, quiere decir que encontraron algo que ya se corrobora en otros estudios, la posibilidad de tener entre 30 al 40% de mutaciones sensibles de tratamiento target. De forma importante, encontraron que tanto en el grupo de los pacientes con enfermedad localmente avanzada como en el grupo de enfermedad metastásica, había una clara diferencia en la sobrevida global y en la sobrevida libre de progresión, a favor del tipo clásico. Es decir, los pacientes que tenían el subtipo llamado clásico con mayor expresión de GATA6 tenían mejor sobrevida libre de progresión y sobrevida global, independientemente de enfermedad localmente avanzada o enfermedad metastásica. Cuando ellos evaluaron los rangos de respuesta, los pacientes, ellos encontraron que los que mejor rangos de respuesta tenían eran los llamados clásicos, ¿no? El tipo clásico era el que mejor rango de respuesta tenía, mientras los considerados basal-like casi en su gran mayoría no respondieron o fallaron en el reporte, algunos pacientes incluso hasta después del primer curso de tratamiento. Cuando hablaron de la duración, evaluaron la duración de la respuesta, encontraron que los pacientes que alcanzaban mayor duración de respuesta eran los expuestos al tratamiento basados en FOLFIRINOX, si es que se trataba del grupo clásico. Al parecer, los pacientes con el grupo clásico responden mejor a las combinaciones con fluoroperimidinadas que el grupo basal-like. Nosotros vemos con más claridad en este gráfico la sobrevida libre de progresión de acuerdo a la quimioterapia, y vemos claramente que los pacientes que recibieron FOLFIRINOX modificado tuvieron una mejor sobrevida libre de progresión que los pacientes que eran del tipo basal. Y había una aparente resistencia al tratamiento basado en gemcitabina Abraxane. Cuando evaluamos la sobrevida global, nuevamente vemos que el grupo considerado clásico respondía hasta el doble en términos de meses que el tipo basal-like cuando recibía FOLFIRINOX modificado. Cuando evaluamos la relación con el GATA6, que como ya hemos visto en los slides anteriores, tiene relación con el tipo clásico cuando está sobreexpresado, mientras más se expresaba este GATA6, mejor era la respuesta en los pacientes que recibieron tratamiento.
Nace entonces ahora una pregunta, ¿no? Este perfil que hemos encontrado hasta ahora, lo que hemos descrito hasta ahora, ¿puede tener una aplicabilidad en nuestra decisión terapéutica médica y en nuestra decisión quirúrgica? Yo creo que la respuesta es sí, aunque necesitamos, y la evidencia que tenemos es bastante incipiente. Si vemos hacia adelante, la mayoría de estrategias terapéuticas con blancos, nuevos targets moleculares o biomarcadores nacieron de la misma manera, ¿no? Pero yo creo que se perfilan como potenciales biomarcadores para poder tomar decisiones tanto clínicas como quirúrgicas. Por otra parte, me parece importante, y eso es una pregunta que creo que varios nos hacemos, es si las metástasis de los cánceres de páncreas se parecen al tumor primario en cuanto a la presencia de las mutaciones, por lo menos las mutaciones drivers. En este estudio recientemente publicado, encontraron que hay una homogeneidad o similitud hasta en el 77% de las metástasis entre la metástasis y el tumor primario con las mutaciones drivers fundamentalmente. Me voy a detener en este slide como para cambiar un poco de tema y espero que no estemos agotados hasta este momento. Esta es una obra significativa de Gustav Kim, que es un austriaco. Yo creo que de alguna manera me pareció inspiradora para este momento, ya que es una obra compleja y seguro en el momento en que cercanos a los 1900 que Gustav hizo esta obra, seguro que muchos la veían con complejidad, ¿no? Pero ahora es una de las obras más apreciadas y valiosas de este autor. Es una obra que está valorizada en 135 millones de dólares. Entonces, con el tiempo creo que aprendemos de las cosas que inicialmente nos parecen complejas. En este slide nosotros he querido resumir que aunque muchas de las drogas de las mutaciones accionables están en investigación, hay algunas que ya están desarrolladas y que necesitan que se realicen estudios para probar la efectividad en cáncer de páncreas. Alternativas terapéuticas para esta enfermedad existen, pero nos queda un camino largo por recorrer para probar la funcionabilidad de estas mutaciones accionables. He resumido en los siguientes slides algunos de los estudios más representativos en cuanto a resultados, utilizando algunos medicamentos para estas mutaciones accionables. Uno de estos es el estudio en el que se da la larotrectinib, que va dirigido hacia un gen de fusión. En este estudio, aunque hubieron muy poquitos pacientes con cáncer de páncreas, pero se encontró que los que tenían este gen de fusión alcanzaban respuestas duraderas, en muchos casos, inclusive en el 83% de los casos, esta respuesta se producía y era duradera a más de un año. Otra mutación importante y reconocida actualmente en cáncer de páncreas, incluso recomendada para realizar en algunas guías, es la realización del estudio de BRCA. El 20% de los casos de tumores con cáncer de páncreas pueden presentar mutaciones en somáticas o germinales en BRCA. En este estudio de la guía real, en el que se analizaron pacientes con cáncer, diferentes mutaciones en BRCA y que recibieron, ya sea en primera línea o en segunda línea, una sal de platino asociada a su régimen como FOLFIRINOX, vemos cómo se alcanza sobrevidas cercanas a los 24 meses, cuando lo esperado normalmente para una enfermedad metastásica es cercano, en promedio en sobrevida es cercano a los 11 meses. Vemos que cuando damos un tratamiento dirigido o como una sal de platino asociada a un mejor beneficio en los pacientes que tienen mutaciones en este gen, podemos doblar la sobrevida de estos pacientes de forma significativa. En este estudio, publicado recientemente en ASCO, se quiso responder cuál era el rol de las mutaciones en los genes reparadores, dentro de las que está fundamentalmente las mutaciones en BRCA o ATM o PALB2. Si tenían un rol pronóstico. Esa fue la pregunta que se planteó en este estudio. Ellos pudieron encontrar que
per se, las mutaciones en BRCA no tienen un rol pronóstico, ni en los pacientes con enfermedad localmente avanzada, ni en los pacientes con enfermedad avanzada. El rol que tiene es un rol predictivo de respuesta, es decir, los pacientes, si es que reciben una sal de platino, el tener la mutación hace que estos pacientes respondan mejor a este tratamiento. Por lo tanto, la respuesta a este estudio fue que las mutaciones en BRCA al momento, al parecer, no tienen un rol pronóstico, sino un rol predictivo de respuesta a las sales de platino. Recientemente también se ha publicado el resultado del estudio POLO en el ASCO 2019. Este es un estudio en el que los pacientes con cáncer de páncreas y mutaciones en línea germinal en BRCA con un buen ECOG fueron randomizados a recibir olaparib versus placebo. En este estudio el objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión y fue un estudio positivo. No se alcanzó la sobrevida global, pero el endpoint de este estudio, que fue la sobrevida libre de progresión, sí fue alcanzado, siendo estadísticamente significativa de 7 versus 3.8 meses comparado al placebo. Y los que más se beneficiaron con este medicamento fueron los pacientes que eran jóvenes, y que, bueno, menos de 65 años, y que tenían principalmente mutaciones en BRCA1. Este es otro estudio importante, es un estudio en el que se da un medicamento, es el estudio ALO 202, que va dirigido al ácido, a tratar de destruir el ácido hialurónico que se encuentra en el estroma celular. En este estudio se dio PH20 combinado con nab-paclitaxel gencitabina versus nab-paclitaxel gencitabina. Entraron fundamentalmente pacientes con enfermedad avanzada, y ellos encontraron un beneficio tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión para los pacientes que recibieron esta combinación. Y mientras más alto era la presencia del ácido hialurónico en el estroma, mejor era la sobrevida libre de progresión en este grupo de pacientes. Los rangos de respuesta también eran mucho mayor cuando se combinaba la quimioterapia con este medicamento. Pero de forma importante, en este resumen se trató de combinar este mismo medicamento pero con FOLFIRINOX. Sin embargo, no se encontró una respuesta adecuada. Las causas por las cuales esta combinación no funcionó no se sabe. Acá la pregunta es si estos genes que hemos hablado anteriormente o estas alteraciones moleculares no tienen que ver en la respuesta que se tuvo en esta combinación asociada a FOLFIRINOX. Actualmente se está haciendo el estudio ALO 109-301, que básicamente es un estudio que está probando la misma combinación, pero ya en un estudio fase 3. Otro estudio que se publicó recientemente es la combinación de gem-nab-paclitaxel con naproxen en enfermedad metastásica. Esto es un inhibidor de las células STEM. Y en este estudio, esta combinación mostró rangos de respuesta importantes, hasta del 55%. Entonces, estamos viendo cómo la sinergia entre la combinación de quimioterapia estándar con terapia target parece ser una de las rutas que puede funcionar en el tratamiento de esta enfermedad. Actualmente tenemos este estudio, ya es un estudio fase 3, ya que el preliminar salió con buenos resultados, que prueba esta combinación, pero ya dentro de un estudio fase 3. Finalmente, vamos a hablar de los checkpoints o de la inmunoterapia. La inmunoterapia en esta nueva era ha sido probada en diferentes tumores, muchos de ellos con mucho éxito, como es el caso de melanoma o de cáncer de pulmón. Sin embargo, en cáncer de páncreas, los resultados han sido desalentadores. Solo la combinación de nivo-ipi produjo rangos de respuesta muy pobres, hasta del 1 al 2%. Solamente cuando se hizo este estudio, básicamente podemos ver que solamente el 1% de los casos de pacientes con cáncer de páncreas
están asociados a inestabilidad microsatelital o alteración de los genes reparadores. Puede ser esta una de las causas por las cuales no responden a la inmunoterapia. En este estudio presentado por O'Reilly en el 2018, se incluyeron pacientes con cáncer de páncreas metastásico y se trató de dar dos tratamientos de inmunoterapia. Uno es durvalumab solo o en combinación con tremelimumab, y lamentablemente no se vio ningún resultado. Esto básicamente nuevamente se debe a que el cáncer de páncreas no tiene, en la gran mayoría de los casos, inestabilidad microsatelital y tiene una muy baja capacidad de producir neoantígenos. Quizás lo más importante para este grupo de pacientes va a ser el combinar este tipo de terapias con otros medicamentos que vuelvan al tumor más inmunogénico. Y prueba de esto es que actualmente se está probando la combinación con agonistas de CD40. Lo que hace ¿qué es este CD40? Esto está fundamentalmente en las células dendríticas. Entonces, al dar un agonista, lo que hacemos es estimular a que las células presenten los antígenos, a que el ambiente del estroma de este tumor, de los tumores de páncreas, sean más inmunogénicos. Entonces, al combinar este medicamento con quimioterapia, produce buenos resultados, como lo vemos en este estudio. Quizás volver al tumor más inmunogénico utilizando este tipo de medicamentos sea una alternativa de combinación con otro tipo de terapias como inmunoterapia. Para finalizar, para concluir, yo quiero concluir básicamente, yo creo que en el transcurso de la charla hemos podido ver la gran heterogeneidad biológica que tienen los tumores de cáncer de páncreas. Estos tumores son considerados básicamente no inmunogénicos. GATA6 se perfila como un marcador pronóstico y predictivo de respuesta. Los tratamientos con sales de platino mejoran la sobrevida en los pacientes con mutaciones BRCA o alteración en los reparadores. El subtipo Basal-like parece ser resistente a las combinaciones con FOLFIRINOX y obviamente requerimos muchos más estudios de los que ya hemos visto para poder poner en la práctica todo lo que acabamos de mencionar. Muchas gracias.